Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. El día de hoy, recordemos el objetivo que tenemos planteado para la clase: fomentar la utilización de las herramientas de estudio y técnicas de trabajo para la optimización de sus procesos. Muy bien, vamos a ver, uno de los primeros temas que hoy vamos a tratar es la exposición oral. ¿Cuántas veces hemos tenido los inconvenientes de que no podemos expresarnos, de que no sabemos por dónde empezar en la exposición, nos da mucho nerviosismo? Dentro de esta exposición oral, que en cualquier momento ustedes lo realizarán para tener sus calificaciones, tiene que ver lo siguiente: tener muy claro el tema que va a presentar, además elaborar un guión de cómo va a estructurar, qué es lo que va a decir, cómo lo va a plantear. Lo más importante también es la estructura. ¿Y qué debe de tener una estructura? Un inicio. En este caso hablamos de la introducción, algo muy breve sobre el tema que usted va a tratar. Luego viene el desarrollo, donde se encuentran las citas textuales, el desarrollo, la investigación, todo lo que ustedes quieran presentar en su exposición. Y por último tenemos una conclusión que no tiene que ser tan extensiva, tiene que ser clara, breve, concisa y precisa. Y además de ello, debemos de siempre usar un volumen adecuado de la voz. Ni tan alto ni tan bajo. Siempre les he dicho que deben de tener un volumen de voz que nos permitan entender, comprender lo que usted está vocalizando. Además, y por último, de los pasos para una buena exposición es saber los gestos. ¿Cómo hacer? No pueden ser gestos exagerados, usted no puede mover las manos porque sí, todo tiene que ser de forma natural. Usted debe de apoyarse en sus brazos para dar firmeza de lo que está diciendo, de lo que está exponiendo sobre el tema. Tampoco exagerar ni tampoco llevar a querer moverlos a cada momento. Tiene que ser una manera natural. Entonces, como tenemos dentro de la exposición, tenemos tener muy claro el tema que queremos tratar, la elaboración de un guión, la estructura, y dentro de la estructura una introducción, el desarrollo y la conclusión, usar un volumen adecuado y los gestos, y muchas veces deben de apoyarse en sus brazos para una mejor exposición. Tener además, y por último, la claridad y el orden que usted va a utilizar. Las muletillas y las palabras baúl, o sea, palabras ya que no se utilizan, a eso se le denomina palabras baúl, o sea, que están dentro de un esquema que no está siendo frecuente dentro de nuestra comunicación. Y si hablamos de las muletillas, es repetir y repetir la misma palabra varias veces. Recuerden que estos son uno de los factores negativos dentro de una exposición. Muy bien. Además, debe de tener claro que el participante debe siempre mantener un material de apoyo para su exposición oral. ¿Se han visto alguna vez los estudiantes cuando utilizan estas cartillas? A eso se le denomina material de apoyo o de pronto una hoja impresa. Pero es ¿por qué? Porque si de pronto no está tan claro, podría llegarse a olvidar por el nerviosismo, se permite apoyar, pero no quiere decir que usted totalmente lo va a leer todo lo que tiene escrito, sino que es un apoyo, es como para que usted recuerde ciertas frases o palabras sobre el tema que usted está tratando. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es el conversatorio. La palabra mismo no indica, es conversar, pero será un típico, una conversa, un diálogo entre dos personas y ya, o sea, o el típico conversación entre dos, tres, cinco personas y estamos hablando de un tema y solo lo hablamos, lo decimos, pero nada más. No, el conversatorio como herramienta de proceso de sus estudios tiene muchísimo que ver. Es una herramienta fundamental en usted. Dentro de los primeros pasos tiene que tener que es la herramienta que estimula el intercambio de experiencia en un ambiente informal y divertido. Es una reunión prevista con la que comparten las visiones de un tema acordado con el objetivo de explorar campos de comprensión e interrelación distintos a los propios. Quiere decir, busquemos las palabras clave. ¿Qué nos dice? Que es un tema acordado porque es un tema en común que vamos a tratar todo. Segundo, no debe de ser en una manera formal, sino algo informal.
es un diálogo, es una conversación, donde exploras qué cosa, tipos de situaciones o campos de vista de sus diferentes acompañantes, miembros de los que están en ese momento participando de este conversatorio, ¿ya? Para permitirnos que ver diferentes formas o diferentes actitudes o maneras de prever de cada uno. Bien, como segundo tenemos que es un objetivo en generar espacios para el intercambio de ideas en el marco de la relación entre partes. El conversatorio tiene este objetivo, entonces, recordemos que no es una sola persona la que va a hablar, no es una sola persona la que va a intervenir, no es una sola persona la que va a dar a conocer un tema, sino que al contrario, todos intervienen, todos aquellos que están integrando este conversatorio. Entonces, en ese caso, como podemos ver en la imagen, hay varios participantes y todos ellos van a formular sobre un mismo tema. Todos van a conversar, todos van a dialogar, todos van a intervenir sobre un mismo tema. Indistintamente puede ser un grupo femenino, un grupo masculino, puede ser además un grupo mixto, pero todos que tengan una relación en sí sobre el tema que se va a tratar. ¿Cuál es el proceso que tiene que tener? Pues tienen una intervención de 1 hora como mínimo y un máximo de 1 hora 30. El coordinador le da la palabra y la bienvenida a cada uno de ellos y presenta además a los participantes. Estos conversatorios tienen que tener de 3 a 4 invitados y además está integrado por el público que asiste a este conversatorio. Entonces, recordemos, pueden ser de 3 a 4 participantes, además está integrado por el público que en ese momento se vuelve partícipe del conversatorio porque puede hacer preguntas en el momento que se da ese lapso. Recuerde también que dentro del proceso tienen de 1 hora y media para presentar cada uno, exponer su tema. Además, el coordinador es el que le da el paso y la bienvenida a cada uno de ellos presentando, ¿no? A cada uno de los participantes. Recordemos eso porque yo lo puedo tomar en cualquier momento en las lecciones o dentro de nuestras clases presenciales. Otro de los temas que vamos a tratar el día de hoy es el resumen. ¿Y qué es el resumen? Según la RAE, nos dice que el resumen es reducir a términos breves y precisos o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial. ¿Y cuál es la estructura de un resumen? Es la referencia que indica y localiza el documento original. O sea, aquí es donde viene la parte de las citaciones textuales. ¿Recuerdan lo que veíamos el año pasado cuando decíamos de las citas textuales mayor o menor a 40 palabras? Recuerden que a lo último se cita ¿quién? Al autor bajo su apellido y el año que publicó aquel libro que estamos citando. Además de ello, viene el cuerpo donde va todo el desarrollo del resumen de lo que usted está presentando, del contenido original, y además viene la firma. O sea, al último firma la persona que ha desarrollado este resumen. Entonces, diríamos que la estructura del resumen es la referencia, el cuerpo y la firma. Muy bien, vamos a ver otro tema importantísimo que ustedes deberían ya ser parte de sus estudios, de sus técnicas de estudio, y estos son los organizadores gráficos. Hay muchísimas formas de organizadores gráficos, de la cual en este momento se están proyectando en su pantalla. Todos tienen una relación en común. Vamos a ver, ¿cuál sería la relación? ¿Qué es lo que ustedes encuentran dentro de cada uno de estos organizadores gráficos? ¿Qué tienen en común todos ellos? Vamos a ver qué es. Espero hayan tomado en cuenta, hayan observado bien. Aquí está. Nos dice que todos comienzan por un tema central. Luego viene por conectores, que son aquellos que conectan el tema con los subtemas. Nuevamente, los conectores hacen un papel importante porque conectan a cada uno de los elementos específicos. Vamos a regresar a la imagen anteriores y ustedes pueden dar cuenta. Todos muestran lo mismo. Conectores, conectores, conectores. Entonces, los conectores, ¿qué hacen?
hacen el papel de conectar a este trabajo, a, esta, a este organizador gráfico, indistintamente del modelo que usted utilice. Y en nuestras clases, a lo menos en lengua y literatura, usted va a utilizar muchísimo lo que son los organizadores gráficos para realizar sus estructuras y resúmenes de los temas que se van tratando. Recuerde que luego de que usted ha realizado ese trabajo, tiene que tomarle una foto y subirla. Eso es parte de sus actividades. Por ello he traído a recordar que es un organizador gráfico. Muy bien, aquí tenemos una prelectura. Dice, ¿crees que algún día dejarán de existir los libros de papel frente a los libros digitales? Aquí hay una lectura que quisiera que cada uno de ustedes lo lea. Lo vamos a compartir en clase, pero es muy importante que leamos e interpretemos y tengamos criterio de cada uno de estos temas. En ello nos hace una pregunta muy clara. ¿Crees que algún día dejarían de existir los libros de papel frente a los libros digitales? ¿Usted qué cree? ¿Será posible? Bien. Para continuar, el siguiente tema nos habla sobre el parafraseo. ¿Y qué es el parafraseo? Es enunciar con palabras propias lo que se expresa en un texto. Para realizar una paráfrasis se utilizan palabras y estructuras sintácticas distintas a la del escrito original, que deben transmitir una misma idea global con respecto al primer texto. ¿Qué quiere decir? Al texto original, al texto del autor al cual usted va a realizar el parafraseo. Y lo primero que tiene que tener en cuenta es la comprensión del texto. En primer lugar, hay que identificar el tipo de texto, si es informativo o literario, la identificación de la información fundamental, la reescritura y la forma correcta de hacerlos es cambiando el orden de los enunciados, sintetizando grandes párrafos en oraciones sencillas. Ya ustedes ya saben, de un párrafo de 10 líneas, ustedes pueden llegar a obtener de pronto hasta un párrafo de 3 líneas, 5 líneas, ¿no? Además, recuerden que tenemos la utilización de las palabras sinónimas que nos dan que podemos utilizar. Recuerden que las palabras sinónimas son aquellas que nos dan el mismo significado, pero que utilizamos otra palabra, pero todas van con una semejanza. Entonces, si hablamos de un parafraseo, diríamos en pocas palabras que no necesitamos transcribir lo que dice el autor, sino que al contrario, nosotros ¿qué vamos a realizar? Vamos a escribirlo desde nuestro punto de vista y una de las ayudas importantísimas es utilizar las palabras sinónimas, que nos ayudan a cambiar la palabra, pero manteniendo el texto original sobre lo que nosotros estamos trabajando o investigando. Muy bien. Otro de los temas que vamos a tratar hoy es el texto. ¿Y qué es el texto? Es la manifestación lingüística oral o escrita con una intención comunicativa y una unidad de sentido. Y dentro del texto tenemos dos clases. Esta es la oral, en la que encontramos los diálogos, los debates, los foros, ¿no? Y de manera escrita tenemos los cuentos, las novelas, los esquemas, las recetas, etc. Entonces, tenemos dos clases de texto. Entonces, si yo a usted le hago una pregunta dentro de su lección y le digo, ¿cuántos tipos o cuántas clases de texto hay? ¿Qué usted me diría? ¿Una o dos? Dos. ¿Cuál serían en este caso? La oral y la escrita. Muy bien. Recordemos siempre cada uno de estos temas que estamos tratando, jóvenes, porque es parte de sus estudios, ¿no? Es parte de su proceso. Estamos cumpliendo lo que nos dice el objetivo. Dentro de las características del texto, tenemos que recordar que tenemos perseguir una intención, además de estar estructurado, desarrollar un tema, tener una buena presentación, además de respetar las normas y vocabulario. Muy bien, y dentro de ello debemos de recordar que las características del texto son 5. Ahora, dentro de la narrativa dice que es un género literario que un narrador cuenta los hechos sucedidos a unos personajes. En estos son los elementos narrativos. ¿Y quiénes intervienen? El narrador, los personajes y la ambientación. Bueno, chicos,
Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la